Hola, te saluda Jorge Bárcenas. Te doy la bienvenida a este video sobre tópicos de etimologías grecolatinas del español. Para comenzar, quiero plantearte algunas preguntas. ¿Quiénes son tus hermanos, tus padres, abuelos y bisabuelos? ¿Te pareces a alguno de tus abuelos o bisabuelos en el aspecto físico? ¿Tienes una rutina o costumbres semejantes a las de ellos? ¿Compartes con ellos algunas ideas? ¿Conocer la historia de tu familia te permite comprender mejor algo sobre ella o sobre ti? ¿Consideras que también las palabras tienen familias? Si es así, ¿cómo serían estas familias? Finalmente, ¿crees que una palabra se mantenga igual a lo largo del tiempo en cuanto a su forma, sus usos y significados? Toma un par de minutos para reflexionar en torno a estas preguntas. La respuesta a varias de las preguntas anteriores está en el estudio del concepto de etimologías y de los cambios de las palabras. Acompáñame en este video para saber. La palabra española etimología proviene del vocablo griego etimología, el cual está formado por otros dos, el adjetivo étimos, verdadero, auténtico, y la pseudodesinencia logía, que a su vez proviene del sustantivo logos, palabra. Originariamente, pues, la palabra etimología se refiere al significado verdadero o auténtico de las palabras. La etimología estudia la verdadera significación de las palabras mediante el conocimiento de su origen, su estructura y de sus transformaciones o cambios. En consecuencia, la etimología comprende todos los elementos constitutivos de los vocablos y no solamente su raíz. ¿Para qué sirven las etimologías? Algunos académicos apuntan hasta 11 aplicaciones de ellas. En nuestro curso, sin embargo, nos limitaremos a estudiar 4 aplicaciones de esta disciplina. La primera es para analizar y descomponer las palabras de nuestro idioma. Así podemos, por ejemplo, comprender significados de palabras relacionadas por su familia léxica. Podemos también explicar el significado de palabras por su descomposición, analizando cuáles son sus elementos. Y podemos formar nuevas palabras a partir de raíces grecolatinas. La segunda aplicación de las etimologías es para saber si una palabra es polisémica o si tiene homónimos. Así, podemos saber que los muchos significados de la palabra banco se deben a los usos y cambios de significado de la misma palabra a lo largo del tiempo. Esto es, a que es una palabra polisémica. Y podemos saber que los dos significados de canto se deben a que existen dos palabras con el mismo nombre provenientes de orígenes distintos, porque se trata de un homónimo. La tercera aplicación de las etimologías es para determinar la diferencia entre dos sinónimos. De esta manera, podremos evitar el uso incorrecto de un término al tratar de emplearlo como sinónimo, por ejemplo. De esta manera evitaremos el uso de la palabra severo en cualquier contexto. La cuarta aplicación es para justificar algunas normas ortográficas y asegurar la correcta escritura de las palabras. De esta forma, sabemos que hundir, huraño, huir y humo llevan H inicial porque provienen de palabras latinas con F inicial. Y sabemos que llama, llorar y llamar llevan doble L al inicio porque provienen de palabras latinas con los grupos consonánticos FL, PL y CL al inicio. Las etimologías forman parte del campo de estudio de la lingüística, campo de estudio en el que también intervienen disciplinas como la fonología
o estudio de los sonidos de una lengua, la morfología o estudio de la forma de las palabras de una lengua, la sintaxis o estudio de las combinaciones posibles de las palabras dentro de frases y oraciones, la semántica o estudio de los significados de las palabras de una lengua, y la filología o estudio de las culturas a partir de sus manifestaciones lingüísticas y literarias. En consecuencia, las etimologías se apoyan de estas otras disciplinas hermanas para los análisis que llevan a cabo. Las etimologías guardan relación con las ciencias formales o exactas, con las naturales, sociales, humanísticas y aún con las informáticas, ya sea en la utilización de símbolos y códigos provenientes del latín o del griego, o en la aportación de terminología proveniente de estas lenguas. En las siguientes imágenes puedes observar algunos de los términos o símbolos que distintas disciplinas han formado o tomado del latín y del griego. Las palabras que constituyen la lengua de un pueblo son el reflejo de este. Como los pueblos se encuentran en constante evolución por el comercio, por las migraciones, por las guerras y conquistas, es natural que las palabras cambien al mismo tiempo que las culturas. Los cambios en las palabras pueden ser de tres clases: fonéticos, morfológicos y semánticos. Los cambios fonéticos son cambios de sonido. Unos sonidos surgen, otros desaparecen o se transforman. Pueden afectar a los sonidos vocálicos o a los sonidos consonánticos y obedecen a ciertas leyes fonéticas de carácter universal o especial. Observa cómo quepo antes se pronunció caipo y antes capio. Nota cómo primero antes fue primairu y aún antes primario. O cómo alteru pasó por dos cambios fonéticos antes de pronunciarse como otro. Los cambios morfológicos son cambios en la forma y estructura de las palabras. En general, un cambio fonético provoca un cambio morfológico. Concretamente, estos cambios morfológicos reciben el nombre de figuras de dicción o metaplasmos. En particular, ciertas alteraciones que en su estructura experimentan a veces algunos vocablos. Por ejemplo, estos cambios pueden ocurrir por aumento de letras al comienzo de la palabra, lo cual se llama prótesis, en medio de la palabra, lo cual se llama epéntesis, o al final de la palabra, lo cual se llama paragoge. También estos cambios pueden ocurrir por supresión de letras al principio de la palabra, lo cual se llama aféresis, en medio de la palabra, lo cual se llama síncopa, o al final de la palabra, lo cual se conoce como apócope. También estos cambios pueden ser por fusión o contracción de dos elementos, o por transposición o cambio de lugar de letras o sílabas, lo cual se conoce como metátesis. Los cambios semánticos son cambios de significado. Un notable ejemplo de cambio semántico es el de la palabra átomo. Etimológicamente significa lo indivisible, pero esa definición sigue aplicando después de que se ha logrado separar el núcleo de algunos átomos, como por ejemplo el de uranio, con lo cual fue posible el desarrollo de la bomba atómica. Las causas de los cambios semánticos son múltiples. Las transformaciones de los hechos o las cosas, las variaciones de los conceptos, el influjo de los sentimientos humanos, la analogía o comparación entre dos cosas, las influencias psicológicas y sociales, etc. Los cambios semánticos pueden acompañar a los cambios fonéticos y morfológicos o ser independientes de ellos. Pero en todo caso, para explicar la correcta etimología de una palabra, no basta aclarar sus cambios fonéticos y morfológicos. También es indispensable aclarar su semántica y todo el contexto
A fin de recordar lo más importante, destaquemos los siguientes puntos clave. Primero, la etimología estudia la verdadera significación de las palabras mediante el conocimiento de su origen, de su estructura y de sus transformaciones o cambios, apoyándose de varias disciplinas que intervienen en el campo de estudio de la lingüística. Segundo, las etimologías tienen varias aplicaciones. Las principales tienen que ver con la identificación de la forma de las palabras, con la composición de palabras, con la comprensión de sus significados y la aplicación de algunas normas ortográficas. Tercero, las palabras cambian su sonido, su forma o su significado a lo largo del tiempo. Ahora que ya lo sabes, domina estos contenidos con las prácticas de nuestro curso.